Estimados amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre la cancelación y desmantelamiento de las instalaciones de Perenco, que es una explotadora de petróleo en el área del Petén. Realmente hay un dicho que me contaba y que me decía muy a menudo un primo mío, que no hay peor cosa que un tonto con iniciativa. Y realmente nosotros estamos dándonos cuenta que tenemos un gobierno que hace alarde de su corrupción, de su ineptitud y de la iniciativa para hacer cosas que van directa y totalmente en contra del país. Quiero que el pueblo de Guatemala sepa que según los contratos existentes, el patrimonio que actualmente existe en el Petén ya es un patrimonio del Estado guatemalteco, porque los contratos ya pasaron el tiempo y la empresa ahora es una operadora con la cual tiene que haberse hecho un contrato racional para que los recursos fueran suficientes para el Estado. Pero quiero que el pueblo de Guatemala entienda de cuánto es la inversión que está ya hecha y que estos señores quieren bloquear y desmantelar. Mire, solo en la exploración de esos dos campos se han gastado más de 20 millones. En la perforación de cerca de 200 pozos, que actualmente dice que están en funcionamiento solo 50, 60, pero de todos modos en esta exploración ya se gastaron más de 600 millones de dólares. Es decir, 1.400 millones de quetzales. Y eso, pues lo que están decidiendo es desmantelarlo, tirar lo que ya no sirva y van a vender todo eso como chatarra. Imagínense ustedes, ¿quién va a desmontar una empresa para venderla como chatarra? Solo estos señores que tienen chatarra en el cerebro. Por otro lado, el oleoducto, que es una red de oleoductos, de donde están los pozos, hacia donde se bombea y se lleva al almacenamiento y después al puerto o al punto donde se exporta el petróleo o a la refinería donde se arregla, son 425 kilómetros de oleoducto. Y ese oleoducto vale aproximadamente 1.425 millones de quetzales el oleoducto. Luego, la estación de bombeo y la terminal de almacenamiento vale 125 millones de dólares. La refinería se considera que tiene un estimado de precio actual de 300 millones de dólares promedio. El total del patrimonio del Estado, del pueblo, en lo que es toda esta inversión de petróleo de Perenco suma alrededor de 2.400 millones de dólares, o sea, 19.000 millones de quetzales. Y esto es lo que los genios quieren desaparecer, lo que los genios, por prejuicios de medio ambiente, como que si pudiéramos nosotros vivir sin petróleo, como que si ya no pudiéramos. El mundo entero está peleando por el petróleo y solo en Guatemala nos estamos dando el lujo de desarmar una infraestructura que vale millones de dólares simple y sencillamente por prejuicios o incapacidad de quienes usurpan el poder. Para destruir este patrimonio están contratando a una empresa mexicana que se llama Pemex, que si ustedes leen en internet, ustedes van a encontrar toda la información sobre Pemex en
concreto, es una empresa fracasada. Y segundo, es una empresa que tiene récords de corrupción en el mundo. Y a esta empresa que es fracasada y que es corrupta es las que los llaman para que los asesoren. ¿Cómo nos van a poder asesorar bien quienes han llevado a la quiebra una de las empresas más importantes de América Latina, la petrolera mexicana? Pero ¿en qué estamos pensando? ¿En qué país estamos de tolerar un gobierno tan incapaz, tan corrupto? Porque yo no puedo pensar que detrás de todo esto haya buena voluntad. Detrás de todo esto debe haber mucha plata. Porque a mí si alguien me dice, mira, tenés que destruir una empresa tuya y además tenés que pagar para destruirla, para sacar el ripio, yo les digo, no, señores, déjenlo ahí. Y entonces, señores, ¿qué es lo que nos está pasando a los guatemaltecos? Miremos por el otro lado, ¿cuánto está produciendo esa empresa? Esa empresa, según todas las informaciones, saca aproximadamente 6,000 barriles diarios de petróleo. Y estos 6,000 barriles diarios de petróleo tienen una rentabilidad de $500,000 diarios. Y eso es producción de 365 días al mes. Es decir, estamos llegando a tirar por la borda un ingreso de 1,175 millones de quetzales al año. Yo no creo que Guatemala esté en las condiciones de darse el lujo por un ambiente, un acuerdo ambiental, pero en todo modo, en todo el mundo se explota el petróleo. Y si nosotros tenemos el recurso, ¿por qué no lo vamos a hacer? Explíqueme. ¿Y por qué si alguien hizo la inversión por nosotros y Guatemala sacrificó parte de sus recursos para esa inversión, ahora vamos a pagar a la empresa más corrupta, a la empresa más incapaz, para que venga y nos ayude a despilfarrar este capital del pueblo guatemalteco? Además, si estos tuvieran dos dedos de frente, se darían cuenta que esta empresa, que produce más de $1,000 millones, que produce $1,000 millones, en balanza de pagos, a nosotros se nos va a convertir en un déficit de 2,000 millones. Primero, porque vamos a tener que pagar con dólares el petróleo o el combustible poco que se produce, más todo el petróleo que estamos usando para producir el asfalto. Y entonces no solo vamos a dejar de recibir, sino que vamos a tener que pagar. No, señores, aquí lo que cabe es una renegociación racional. Y si alguien nos va a asesorar en una negociación de esta envergadura, tiene que ser una empresa correcta, una empresa que sea de reconocimiento mundial como una empresa honrada y capaz, no lo más incapaz del mundo, que han sido capaces de destruir por corrupción una de las producciones más grandes del Estado mexicano. A mí me parece que ya es hora que los guatemaltecos abramos los ojos. Nosotros, los ingenieros de mi época, fuimos alumnos de un profesor, de un ingeniero al que queríamos mucho, don Julio Beltranena. Don Julio Beltranena, años de experiencia en recursos naturales. Y yo me acuerdo que en su clase de geología y en la clase de química aplicada que él nos daba, siempre nos decía, tengan en cuenta que en Guatemala hay petróleo en el Petén y mucho petróleo. Y claro, ahora las reservas de petróleo en el Petén están del orden de los 600 millones de toneladas. ¿Cuánto significa eso?
millones de dólares para los guatemaltecos, para las nuevas generaciones, para el futuro de nuestro país. Yo me pregunto qué derecho tienen estos señores de cancelar de su mutuo propio una inversión de esta naturaleza que ya es un principio para que Guatemala pueda convertirse en una potencia petrolera en América. Señores, ¿qué tienen ustedes en la cabeza para hacerle este daño a Guatemala? ¿Será por unos cuantos millones que se van a ganar? No, eso no compensa el daño que le están haciendo al país. Y ahora yo calculaba cuánto es lo que estamos, cada guatemalteco que tiene un mes de nacido, un día de nacido, hasta los que ya tienen varios años. Estamos perdiendo 20,000 quetzales cada uno por una decisión de hoy. ¿Y cuánto estamos dejando de ganar y cuánto nos va a costar al futuro? Nadie sabe. Lo único que les digo es que serán muchísimos millones de dólares. Por favor, no permitamos que nos sigan haciendo daño. La tontera es mucho más cara para el país que tolerar un gobierno incapaz y corrupto.